Nunca pensé que el hombre que una vez amé iba a ser capaz de dejarme en la ruina. Mucho menos imaginé que, años después, terminaría cobrándole el arriendo, bajo mi techo. Literalmente. Esta historia parece inventada, pero cada palabra es real. Se llama Álvaro. Nos conocimos cuando yo tenía 24 y él 27. Al principio, fue ese típico romance de película. Citas largas, llamadas hasta tarde, flores inesperadas. Yo venía de una relación tóxica y él apareció justo cuando pensaba que el amor ya no era para mí. Supo decir las palabras correctas, hacerme sentir vista, importante. Y caí. Caí con todo. A los 6 meses de novios, me pidió que nos fuéramos a vivir juntos. Fue rápido, lo sé. Pero yo estaba cegada. Él decía que no tenía una buena relación con su familia, que siempre había soñado con formar un hogar tranquilo. Yo tenía un pequeño apartamento que heredé de mi abuela y trabajaba como diseñadora freelance, así que acepté. Y ahí empezó todo. Los primeros meses fueron mágicos. Cocinábamos juntos, veíamos películas los domingos, compartíamos playlists. Pero de a poco, las cosas cambiaron. Álvaro se quedó sin trabajo y empezó a pasar más tiempo en casa. Al principio, no me molestó. Lo apoyé, incluso le ayudé a armar su currículum. Pero el tiempo pasaba, y él no se movía. Es que no quiero aceptar cualquier cosa solo por dinero, me decía. Estoy buscando algo que me llene, que me haga sentir realizado. Yo trabajaba jornadas larguísimas para cubrir los gastos de ambos, y cuando llegaba, lo encontraba jugando en la consola o viendo series. Nada de entrevistas, nada de movimiento. Nada. Y aún así, no lo veía. No quería verlo. Me convencía de que era una mala racha, de que pronto las cosas cambiarían. Pero una noche, una tonta discusión lo cambió todo. Había llegado tarde de una entrega importante, agotada, con dolor de cabeza. Le pedí que al menos hubiera calentado algo para cenar. Su reacción fue tan inesperada que me dejó helada. ¿Y qué quieres? Que sea tu empleado doméstico también. Me gritó desde el sillón, sin moverse. Te crees mucho porque mantienes la casa. Pero sin mí, estarías sola, como siempre lo has estado. Esa frase me perforó el pecho. No por lo que decía, sino porque noté en sus ojos algo distinto. Como si siempre lo hubiera pensado, pero nunca se hubiera atrevido a decirlo. Esa noche dormí en el sofá. Y al día siguiente, ya no podía ignorar lo que estaba frente a mí. Un hombre cómodo, manipulador, que se aprovechaba de mi amor. Intenté poner límites. Le pedí que buscara trabajo con más seriedad, que empezara a aportar. Incluso le dije que, si no podía hacerlo, al menos se hiciera cargo de las tareas del hogar. Su respuesta fue tan predecible como frustrante. Una pelea más. Lo peor es que, mientras todo eso pasaba, yo no sabía que había algo aún más grave cocinándose a mis espaldas. Un día, fui al banco a retirar dinero para pagar unos proveedores. Cuando la cajera me dijo que no tenía fondos suficientes, pensé que era un error. Pero no. Revisé la cuenta y casi me da un infarto. Más de $6.000 desaparecidos. Dinero que había estado ahorrando durante 2 años para un proyecto personal. ¿Y adivinen quién tenía acceso a esa cuenta? Sí. Álvaro. No recuerdo haber sentido tanto frío por dentro como esa mañana. No por el aire acondicionado del banco, sino por la mezcla de rabia, traición y miedo que me recorrió el cuerpo. Temblaba. Literalmente temblaba mientras la cajera seguía explicándome los movimientos de la cuenta. Retiros en efectivo, compras en línea, suscripciones. Todo en las últimas 6 semanas. Salí del banco con las piernas flojas. Me metí al carro y me quedé ahí, en silencio, con el volante entre las manos. No sabía si llorar, gritar o ir directo a casa a sacarlo a empujones. Pero no hice ninguna de esas cosas. Lo que hice fue más estúpido. Le escribí. Necesitamos hablar. Urgente. Tardó 1 hora en responder. 1 hora en la que yo ya había repasado mentalmente todas las formas en que alguien puede justificar robarle a su pareja. Cuando llegó su mensaje, solo decía: ¿otra vez con drama? Estoy en el gimnasio. Eso fue lo que me quebró. El descaro. La indiferencia. Volví a casa, lo esperé en la sala con la libreta bancaria en las manos. Cuando llegó,
Le bastó verme la cara para saber que lo había descubierto. Ni siquiera intentó negarlo. Mira, sí. Lo tomé. Pero era para los dos. Para el futuro. Tú y yo. No entiendo por qué te pones así. ¿Cómo que para los dos? Y Netflix Premium, relojes, zapatillas de marca y una membresía de gimnasio carísima es para los dos? Se encogió de hombros como si le estuviera reclamando por dejar la tapa del inodoro arriba. Tú siempre te haces la víctima. Si no te gusta, pues ya está. Me voy. Y se fue. Así. Con su mochila al hombro, sin pedir perdón, sin devolver un peso. En ese momento, sentí que me derrumbaba. Era más que la plata. Era la vergüenza, el coraje por haber permitido que me manipulara, el tiempo perdido, los sueños compartidos que en realidad solo vivían en mi cabeza. Pasé días en piloto automático. Casi no comía. Apenas dormía. Lo único que me mantuvo funcionando fue la idea de que no iba a dejar que él me destruyera. Así que empecé a moverme. Hablé con el banco, con una abogada, revisé mis derechos. Como no teníamos un contrato formal ni estábamos casados, la recuperación legal del dinero era complicada, pero no imposible. Él había hecho transferencias desde mi cuenta a la suya. Había pruebas. Y mientras armaba el caso, hice algo más. Algo que no planeaba, pero que cambiaría todo. Puse en venta el apartamento. El que mi abuela me dejó, el que compartí con él, el que ya no sentía mío. Lo publiqué sin contarle a nadie, ni a mis padres. Solo yo y mi agente inmobiliaria sabíamos. Me deshice de cosas que tenían su olor, su sombra, su energía. Encontré una casa modesta, un poco más alejada del centro, pero con 2 apartamentos independientes, uno arriba, otro abajo. El plan era alquilar uno para cubrir parte de la hipoteca mientras reconstruía mi vida. Y no vas a creer quién terminó solicitando el arriendo. Álvaro. Sí. Mi ex. El mismo que me robó. El mismo que me dejó tirada sin explicación. Y no tenía idea de que era yo quien estaba al otro lado del contrato. No sé si fue el destino, el karma, o simplemente una jugada cósmica de esas que parecen escritas por un guionista con mucho sentido del humor. Pero cuando vi su nombre en la solicitud de arriendo, casi me atraganto con el café. Álvaro F. Teléfono, correo, y hasta su firma. No había duda. Era él. En la descripción decía que estaba buscando un lugar tranquilo y económico porque acababa de empezar una nueva etapa profesional y quería enfocarse en su emprendimiento. Lo leí como 3 veces. Lo leí riéndome, con esa risa amarga de quien ya no llora porque ya lloró suficiente. Me tomó un día decidir qué hacer. Parte de mí quería bloquearlo, escribirle todo lo que pensaba de él, exponerlo ante quien fuera que lo estuviera ayudando. Pero otra parte, una más silenciosa y peligrosa, pensó, ¿y si lo dejo entrar? ¿Y si lo observo desde arriba mientras vive bajo mi techo sin saberlo? ¿Y si le cobro cada centavo, con intereses emocionales? Así que respondí como si yo fuera la administradora de la propiedad. Usé un correo nuevo, muy profesional. Le dije que la vivienda estaba disponible, que tenía buena ubicación, y que requería un mes de depósito más el primer mes por adelantado. Aceptó al instante. No pidió descuento. No discutió. Estaba desesperado. Y así fue como el hombre que me robó, que me humilló, que me dejó emocionalmente en ruinas, se convirtió en mi inquilino. El primer día que llegó a instalarse, yo lo vi desde la ventana del piso de arriba. Estaba más delgado, el cabello más largo, ropa desgastada. Cargaba 2 maletas y una bolsa de supermercado con cosas básicas. Parecía común. Pequeño. Yo, en cambio, lo miraba desde una casa nueva, en un barrio donde nadie sabía de mi historia, con una cuenta bancaria reconstruida gracias a un nuevo contrato freelance que me había llegado hacía poco. Era otra. O al menos, estaba en camino. Y no se dio cuenta de nada. Nunca me vio. Nunca escuchó mi voz. Le dejé todo listo en el apartamento. Llaves bajo la alfombra, manual de uso, contacto solo por correo. Le cobré puntualmente, y él pagaba. Sin falta. Puntual. La primera semana fue surreal. Escuchar su voz por las escaleras, sus pasos, su risa al teléfono, me sacudía por dentro. A veces me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado solo por oírlo toser.
O por escuchar cómo cantaba bajito mientras cocinaba. Pero también me hacía bien. Me recordaba que ya no era parte de su mundo. Que ahora él estaba en el mío, sin saberlo. Un mes después, me escribió al correo para pedirme un favor. Hola, señora administradora. Sé que esto no es común, pero me preguntaba si podría pagar la renta con una semana de atraso este mes. Estoy teniendo un pequeño bache, pero le aseguro que cumpliré. Gracias por su comprensión. Ahí fue cuando supe que había llegado el momento. No de perdonarlo, sino de apretar, con clase. Le respondí. Estimado Álvaro, según el contrato que usted firmó, el pago debe realizarse dentro de los primeros 5 días del mes. En caso contrario, se aplicará la penalización del 10% diaria por retraso, como está estipulado. Gracias por su atención. Nunca contestó. Pero 2 días después, pagó. Con la multa. Y así empezó nuestra nueva relación. Él, el inquilino obediente. Yo, la casera invisible. Cada mes, su dinero llegaba puntual. Cada mes, yo respiraba más tranquila. Pero lo que no sabía era que esa fachada de estabilidad que intentaba construir, se estaba desmoronando. Y muy pronto, me tocaría decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. No había pasado ni medio año desde que Álvaro se convirtió, sin saberlo, en mi inquilino, cuando empecé a notar ciertos detalles, cambios pequeños, pero evidentes si sabías observar. Primero fue el olor. Sí, suena raro, pero desde el segundo piso podía percibirlo. El aroma a comida recién hecha se fue apagando. Ya no se escuchaban sus pasos temprano en la mañana ni sus llamadas en voz alta a mediodía. El apartamento comenzó a volverse silencioso. Después vino el buzón lleno. Cartas sin abrir. Algunas del banco, otras del servicio eléctrico, una que parecía de una financiera. Las fui recogiendo en una caja, sin abrirlas, claro, pero cada sobre era una pista. Algo andaba mal. Hasta que, una tarde, lo escuché llorar. Fue una de esas lluvias largas y frías. Yo estaba sentada en el comedor, con una taza de té, cuando lo oí. Un llanto apagado, como de alguien que intenta no quebrarse del todo, pero ya no puede más. Me acerqué a la ventana que da al patio trasero y lo vi sentado en las escaleras, con la cara entre las manos, empapado. Y ahí, por primera vez, dudé. Dudé de si estaba haciendo lo correcto. Dudé si esa venganza pasiva realmente me estaba sanando, o solo me estaba envenenando por dentro. Pero la duda duró poco. Porque a la semana siguiente, pasó algo que me recordó exactamente quién era él. Recibí una llamada del número de contacto de emergencia que él había dejado cuando firmó el contrato. Una mujer, joven, con tono dulce pero confundido, preguntó por la señora de los arriendos. Le dije que sí, que era yo. Disculpe que la moleste, soy Estefanía, la novia de Álvaro. Estoy preocupada. Dice que no tiene dinero para la renta y que usted lo va a desalojar. Eso es cierto. Me quedé muda. Perdón, novia. Logré balbucear. Sí, bueno, llevamos unos meses saliendo. Él me contó que usted le ha tenido paciencia, pero ya no puede seguir atrasándose. Solo quería saber si podemos hacer algún acuerdo. Me hervía la sangre. No porque tuviera novia, me daba absolutamente igual con quien se metiera, sino porque se hacía la víctima. Otra vez. Otra mujer cayendo en el mismo cuento. Le respondí con la misma frialdad con la que él me dejó en el pasado. Estefanía, yo no hago excepciones. El contrato es claro. Si no paga, se va. Así de simple. Y colgué. Esa noche, no dormí. Imaginé cuántas veces habría repetido esa jugada. Hacerse el sensible, el incomprendido, el que necesita un empujoncito. Usar a la gente hasta vaciarla. Me vi reflejada en esa chica. Y eso fue lo que más me dolió. Al día siguiente, le mandé un aviso formal. Le recordé que el próximo mes era su última oportunidad para ponerse al día, o el contrato se cancelaría. Una hora después, me escribió directamente. Ya no con tono educado, sino furioso. Ya sé quién eres. No puedo creer que me hayas hecho esto. Así de enferma estás. El juego había terminado. Me temblaban las manos, pero escribí. No te hice nada. Tú firmaste el contrato.
Tú incumpliste. Tú me robaste. Yo solo te cobré lo que es justo. Te devolví un poco de lo que me quitaste. No respondió. No bajó a golpear la puerta. No hizo escándalo. Solo silencio. Un silencio pesado, de esos que anuncian tormentas. Y yo, sabía que lo peor aún no había pasado. Pasaron 3 días de absoluto silencio. Ni un correo, ni un ruido en las escaleras, ni su sombra en el patio. El apartamento de abajo parecía deshabitado. Por un momento llegué a pensar que se había ido de un día para otro, como hacía con todo en su vida, escapando. Pero entonces, el 4.º día, recibí una notificación. Había hecho una transferencia. El monto completo del mes, más las multas anteriores. Todo. Sin notas, sin explicación. Solo el dinero, frío y directo. Y no sé por qué, pero eso me puso más nerviosa que si me hubiera insultado. Porque conocía a Álvaro. No era de los que aceptan perder. Si pagó, era porque planeaba algo. Las semanas siguientes estuve más alerta. Empecé a revisar 2 veces las cerraduras, instalé una cámara discreta en el porche, hasta cambié la contraseña del wifi. No sabía si me estaba volviendo paranoica o simplemente estaba siendo precavida. Pero no quería que me sorprendiera. No otra vez. Hasta que finalmente pasó. Una tarde de viernes, me topé con mi vecina del frente, una señora mayor muy amable que solía regarme las plantas cuando viajaba. Me dijo algo que me heló la sangre. «Ay, querida, ¿todo bien con tu nuevo inquilino?» El otro día lo escuché hablando con alguien en el jardín. Decía cosas horribles. Que tú eras una manipuladora, que le arruinaste la vida, que te ibas a arrepentir. Me dio miedo, la verdad. Por eso te pregunto. Mi garganta se cerró. Agradecí, sonreí forzadamente y volví a casa como si nada. Pero por dentro, la ansiedad ya me estaba haciendo un nudo en el estómago. Esa noche no pude contenerme más. Fui al apartamento de abajo, toqué la puerta con los nudillos apretados. Nadie contestó. Silencio. Pero sabía que estaba ahí. Podía sentirlo. Me di media vuelta para irme y, justo cuando puse el pie en el primer escalón, escuché su voz detrás de la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a disfrutar de tu victoria en mi cara? Me giré despacio. Solo vine a decirte que no toleraré amenazas. Estás en mi casa. En mi espacio. Si vuelves a poner un pie fuera de línea, te saco de inmediato. No te tengo miedo, Álvaro. No más. Hubo una pausa. Una pausa eterna. Después escuché su risa. Una risa rota, amarga. ¿Sabes qué es lo peor? Que aún me duele. No que me echaras. No que me cobrases como a un extraño. Me duele que me hayas ganado. Que seas más fuerte que yo. Me quedé congelada. No por pena. Sino porque, por primera vez, lo vi sin máscaras. No era arrogancia. No era manipulación. Era derrota. Pura. No le respondí. Me di la vuelta, subí las escaleras y cerré la puerta con llave. Pero esa noche, no pude dormir. Porque algo en su voz me dejó inquieta. Y el presentimiento. Ese presentimiento se confirmó días después. Llegó una carta. Un aviso legal. Álvaro estaba intentando demandarme por abuso emocional y acoso indirecto. Sí. Como si vivir en un apartamento rentado fuera una trampa. Como si haberle cobrado el arriendo fuera un crimen. Ahí entendí que esta guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Y que la última jugada, aún estaba por venir. El sobre era grueso, sellado con cinta, y venía con membrete de un despacho jurídico que no conocía. Al abrirlo, lo primero que leí fue, notificación formal de intención legal. Me senté en el suelo. Ni siquiera llegué al sofá. Sentí ese zumbido en los oídos que uno solo experimenta cuando el cuerpo entra en alerta. El documento estaba plagado de frases como acoso psicológico prolongado, abuso de poder por posición de arrendadora, y entorno tóxico generado por la convivencia indirecta. Lo más ridículo era que usaba situaciones reales, pero retorcidas a su favor. Decía, por ejemplo, que la propietaria lo expuso a condiciones hostiles y manipuladoras al ocultar su verdadera identidad con la intención de ejercer control emocional sobre él.
O que se vulneraron sus derechos al ser objeto de vigilancia sin consentimiento. Ahí me di cuenta. Alguien le estaba ayudando a armar eso. Álvaro solo no tenía ni la cabeza ni los recursos para una estrategia así. Y entonces recordé a Estefanía. Su novia. Su nueva aliada. No sé si era abogada o simplemente otra víctima que se creyó su historia de mártir. Pero en ese momento, ya no importaba. Esto había dejado de ser personal. Ya era legal. Llamé a mi abogada de inmediato. Le envié los documentos, le conté todo sin omitir nada, la relación pasada, el robo, el nuevo contrato, el anonimato. Incluso el detalle de la cámara en el porche. Todo. Después de revisar el caso, su respuesta fue clara y concisa. No tiene cómo ganarte. Pero te va a desgastar. Esa es su jugada. Presionarte hasta que cedas. Hasta que le condones la deuda, o lo dejes vivir gratis, o lo saques sin consecuencias. Es clásico. Me quedé en silencio. Quería llorar, pero no podía. Estaba harta. Cansada de pelear con alguien que nunca había querido construir nada de verdad. Solo usar, drenar, destruir. Esa misma semana, tomé una decisión. No le iba a dar el gusto de arrastrarme a un juicio. Pero tampoco iba a rendirme. Así que hice lo que mejor sé hacer. Planificar. Mandé una notificación oficial para inspección del inmueble. Como dueña, tenía derecho a revisar el estado del apartamento con previo aviso. Álvaro no podía negarse. Le escribí por correo, todo muy profesional, con fecha y hora. Llegué con mi abogada como testigo, y otra persona más, un perito, para evaluar posibles daños. Álvaro abrió la puerta con una sonrisa torcida, como si ya supiera que no iba a encontrar nada. ¿Buscas algo, casera?, dijo, recalcando la palabra como un insulto. Yo no respondí. Entramos, revisamos, anotamos. Todo parecía en orden, hasta que abrimos el closet del cuarto de almacenamiento. Y ahí lo vimos. Cajas con documentos míos. Papeles que él se había llevado cuando se fue de mi antiguo apartamento. Contraseñas viejas, cuadernos, un disco duro con archivos personales. Cosas que juraba perdidas. Mi abogada me miró con los ojos muy abiertos. No dijo nada. Solo tomó fotos. El perito también. Álvaro se puso pálido. Eso no es nada. Solo unas cosas que tenía por ahí. Yo no dije una palabra. Lo miré, recogí una de mis libretas, esa que usaba para mis diseños y que tenía mis notas privadas, y le di la espalda. Nos fuimos sin necesidad de más. La demanda que él había presentado quedó neutralizada con la denuncia que presentamos al día siguiente. Retención indebida de documentos privados y vulneración de propiedad intelectual. Y ahí sí, el juego cambió por completo. Cuando el proceso legal se volteó en su contra, Álvaro empezó a desmoronarse. Pasó de enviar correos amenazantes a no responder ni los más básicos. Su actitud desafiante se convirtió en evasiva. En menos de 2 semanas, su abogado, que en efecto era Estefanía, lo confirmé después, me escribió proponiendo un acuerdo amistoso para evitar que el caso escalara. Me ofrecían, así como quien lanza una moneda al aire, que Álvaro abandonara el apartamento sin reclamos, si yo retiraba los cargos. Me tomé un día para responder. No porque tuviera dudas, sino porque quería saborear el momento. Pensar en cómo había llegado hasta ahí. Desde las madrugadas llorando en el sofá hasta esa versión mía que podía mirar a su exmanipulador a los ojos sin temblar. Acepté el acuerdo. No porque quisiera perdonarlo. Lo hice porque ya no quería que ese hombre me robara ni un minuto más. Ni en tribunales, ni en mi cabeza. Y porque, en el fondo, sabía que se iba derrotado. El día que se mudó, lo vi por última vez. Salía con las mismas 2 maletas con las que llegó, pero esta vez sin esa actitud altiva que lo caracterizaba. Iba con la cabeza baja, sin mirar atrás. Yo lo observaba desde la ventana del segundo piso. No sentí triunfo. No sentí lástima. Sentí paz. Cerré la puerta, me serví una copa de vino y respiré hondo. Me había costado meses reconstruirme, volver a confiar en mí, y sobre todo, dejar de sentir que yo era la tonta de la historia. Porque no lo fui. Fui la que amó, sí. Pero también fui la que se levantó, la que se defendió, la que no se dejó aplastar.
Y ahora vivo en una casa donde, cada rincón, cada silencio, es mío. Solo mío. Álvaro se fue. El capítulo se cerró. Pero aún me quedo con una pregunta que no deja de dar vueltas. ¿Fui cruel o solo justa? Ahí se las dejo. Ustedes decidan.